Por lo que entiendo, hoy estáis de gira de entrevistas. ¿Tenéis alguna más hoy? ¿O Hoy no. soy la última afortunada? Dicen que el último se lleva lo mejor. Entonces, quería empezar por Eduardo. ¿Cómo te has dejado embaucar en este proyecto? Cuéntame. Pues creo que esa es la definición exacta, ¿no? Dejarme embaucar. Sí, Pero claro, dejarme embaucar por Jonai no es cualquier cosa, ¿no? sí. Entonces, él tenía una idea de hacer un documental y tenía un camino, pero no, digamos que no tenía un objetivo todavía muy claro. Y me comentó su proyecto y sobre todo la aventura que a dónde quería llegar. Y con ahí ya nos conocíamos de hacía tiempo y me pareció que la cultura canaria necesitaba hablar también del underground, ¿no? De otras, de otras miradas y y que era una aventura irrechazable. Entonces nos metimos a ello y llevamos toda la vida ahí metidos juntos. Sí. Toda la vida define toda la vida. ¿Cuánto tiempo ha durado? Desde que decidimos meternos a ello, hemos estado como unos 8 años, más o menos, Ah, juntos, sí. 8 años juntos, porque tú empezaste por tu cuenta. Yo empecé con la idea así unos cuantos años antes, 2, 3 años antes. O sea, yo diría que una década. ¿Cuándo fue el estreno isleño? Pero sí, llevamos 8 años juntos Ocho tú y años por dos lo tú, menos. 10. Hace, Pero claro, no han sido 10 años de trabajo seguido, sino que hemos ido claro. acá Intermitente. intermitentes, sí. ¿Qué te hizo querer empezarlo? Pues la idea de que mucha gente me venía que tenía que hacer un documental, más bien era sobre mí, pero a mí no. La idea de hacerlo sobre mí, la verdad que no es algo que me fascine ni que me guste. Sí. Pero ya estaba recopilando cosas yo de esa época, de esa historia, hasta que fui a ver a Eduardo cuando estrenó Isleños y evidentemente automáticamente me alucinó la película. De hecho, es uno de mis documentales favoritos. Y lo embauqué, como dijiste tú. O sea, Sí. no se lo propuse y como somos muy buenos amigos, le conté el proyecto, él gracias a Dios aceptó y ahora estamos aquí. Para darle contexto a la gente que nos conozca, este proyecto es sobre la cultura del club, sobre la cultura rave. ¿Por qué llamamos a la cultura rave o cultura del club una cultura? ¿Se considera realmente una cultura, un movimiento cultural? ¿Es cultura, es entretenimiento? No sé si una persona que está en una rave a las 5 de la mañana realmente se siente partícipe de un movimiento cultural. ¿Cómo lo definiría? Yo creo que las culturas o las contraculturas se acuñan a posteriori. Ujú. En el momento en el que los hippies estaban fumando porros y diciendo no a la guerra de Vietnam, no creo que fuesen conscientes en primera instancia de que estaban haciendo una contracultura que cambiaría el mundo después, ¿no? Yo creo que con la música rave pasa lo mismo. De hecho, esto empieza con un evento determinado que se llama el Segundo Verano del Amor, haciendo esa comparativa con el verano del amor hippie en San Francisco. Y cuando una cultura, o sea, cuando un movimiento empieza a romper, o sea, grita por un cambio y eso afecta a la sociedad, yo creo que es cuando podemos empezar a hablar de cultura, ¿no? En los años 90 había un paro tremendo en Inglaterra, Margaret Thatcher tenía unas políticas muy complicadas y los jóvenes no tenían libertad, no tenían posibilidad de salir, los pubs cerraban muy pronto y había una rabia ahí metida que en vez de estallar con revoluciones, estalló con fiestas ilegales, con unas drogas que hacían que todo el mundo se diera besos y se quisiera, y sobre todo con un tipo de música que también formaba parte de esa libertad, que era hacerla sin discográficas y hacerla como te daba la gana, porque las posibilidades tecnológicas se dieron, que era, vino el sampler, ¿no? Ese aparato que te dejaba repetir cosas, ¿no? Y copiar y pegar. Entonces, a partir de ahí se forma una cultura en el sentido de reivindicar por algo y luego viene asociado a ella pues toda una serie de cosas musicales, culturales, de vestimenta, de ropa y sobre todo de forma de vida y de forma de ser, ¿no? Entonces, si la cultura hippie es una cultura, yo creo que también la cultura del rock o la cultura del metal, todo eso forma parte y ha cambiado la sociedad en una manera, pero la cultura rave cambió la sociedad inglesa y de manera radical en los 90 y nos ha dejado también esa,
esa manera de celebrar fiestas y ese rollo festivalero de DJ como el rey de todo y 200.000 personas ahí enfrente, todo eso viene de ahí. Teniendo ese contexto cultural de como respuesta a la represión de Margaret Thatcher y todo esto, ¿cómo nace o cómo aterriza esa cultura rave en la isla? Bueno, muy fácil. Bueno, diría que a final de los 80, principios de los 90, Eduardo lo explicaba el otro día en otra entrevista, que Tenerife o el sur de Tenerife era como el patio de recreo, ¿no? Que al final, yo recuerdo cuando era pequeño iba al sur con mi familia, muy joven, que habían algunos supermercados que solo hablaban en inglés, por ejemplo. Entonces, Inglaterra y Canarias, en este caso Tenerife, pues iban de la mano. Finales de los 80 los ingleses venían y experimentaban aquí lo mismo que estaban experimentando en Inglaterra en ese momento con la música, con sus fiestas que montaban rave y unos pocos locales del sur de la isla y algunos residentes de aquí del norte, pues fueron parte de una manera u otra, ayudaron a hacer esas rave eh, de finales de 80, principios de los 90. Yo creo que ahí es donde nace el hermanamiento. Mm. ¿Creéis que este tipo de proyecto que os ha llevado tanto tiempo, uno, por qué creéis que os ha llevado tanto tiempo desarrollarlo? ¿No? Porque decís que lleváis como una década en el meollo. Porque ha sido un proyecto tan denso, tan complicado de hacer de alguna manera. Bueno, es muy fácil de explicarte. Evidentemente en la época vamos a hablar del principio de los 90, no había móviles ni había muy pocas cámaras, entonces ha llevado mucho tiempo recopilar material y encontrar a los artistas también ha llevado mucho tiempo. Aparte de los contactos que nosotros tenemos, hay mucha gente que se retiró, que no usan redes sociales, que no tienen prácticamente ni correo electrónico y que ha costado años. Aparte de esto, tuvimos una pandemia que paralizó el mundo y a nosotros también nos paralizó. Y bueno, Eduardo también está muy liado con sus proyectos y yo con los míos. Entonces ha sido una carrera de esfuerzo bueno, para mí ha valido la pena, para Eduardo creo que también. Sí, y luego también siempre hay unos primeros años en el que tú te pones a hacer un dossier, a hacer una investigación, a hacer una presentación de tu proyecto, porque no vale eso de quiero hacer un documental y me hago una paginita, ¿no? O sea, para poder cubrir un plan de financiación tienes que hacer las tareas, tienes que hacerlas bien. Entonces nosotros, por ejemplo, el primer año solicitamos unas ayudas y unos patrocinios y no nos dieron nada, y en el segundo tampoco, y en el tercero sí. Entonces, si nosotros yo creo que Juana y yo tenemos una cualidad común que somos extremadamente cabezotas. Y cuando se nos mete algo en la cabeza, vamos y si por el camino nos dan palos, nosotros seguimos yendo. Y cuando lleguemos ya veremos, ¿no? Entonces a nosotros se nos puso muy cuesta arriba tener la capacidad económica de hacer el proyecto en un principio hasta que dejó de serlo. Entonces también nosotros fuimos mejorando y esos palos que nos dieron a la hora de presentar los proyectos y también de tener un objetivo, una idea clara de cómo lo íbamos a hacer, de qué íbamos a contar, de tener un background potente, de tener un proyecto sólido y cuando lo tuvimos, pues metimos en turbo y bueno, pues la vida nos fue parando porque este tipo de documental no es como una película que tú dices, venga, voy a rodar 4 semanas y te lo ordenas todo ahí, ¿no? O sea, nosotros estábamos completamente rendidos a la agenda de un montón de personajes que queríamos tener en la película. Una de las cualidades o de las cosas que representa este documental, que tiene una cantidad descomunal de entrevistas. Jonai tenía esa casi obsesión de que los grandes protagonistas tenían que estar, ¿no? Pues los grandes protagonistas, no desde el punto de vista de que sean famosos, ¿no? Porque tenemos gente que no la conoce ni el tato, ¿no? Entonces, o sea, hay un personaje en concreto que todos conocemos esa canción, pero nadie conoce su nombre, porque es que tiene 400 alias y vive en un barco solo en el fin del mundo, que Siempre estamos tenéis que contar allí. el barco, ¿no? Sí, sí, es una cosa muy loca. Y Jonay decía, este tío tiene que estar, porque esto es un temazo y efectivamente, ¿sabes? Para nosotros en la isla, eso es un tema loco. Y bueno, pues tuvimos
esa manía, por llamarla, de entrevistar a la gente no según su fama, sino según la aportación que su trabajo había hecho en ese momento de la cultura. Y desde el punto de vista de Jonai y desde el punto de vista mío, no desde el punto de vista de la fama, ¿no? Sino es como Sí, más bien... más bien Sí, yo desde creo que el al punto final de... ahí también eso es lo que hace un poco distinta la película, porque hubiera sido muy fácil, entre comillas, buscar a los 10 Top más 10 más míticos. famosos, pero ya eso ya pasa en otros documentales. Y nosotros queremos contar otra historia y también poner cara a gente que nadie conoce. Exactamente. ¿Hubiese sido posible hacer este tipo de proyectos sin esas ayudas? Sin ayuda Eh, institucional, particularmente siendo desde Canarias en general. A ver, Eh, yo creo que todo se puede hacer con o sin ayudas. Todo tiene que ver, depende del tiempo que tú tengas, depende de la energía que tengas y depende de quién seas y dónde estés, ¿no? Nosotros tenemos esta suerte aquí en Canarias, pero no somos la única comunidad autónoma que tiene ayuda. Creo que todas tienen, unas más y otras menos. Y, y si la cultura raíz es una cultura, la cultura audiovisual también es una cultura, quiero decir, forma parte de quienes somos hacer películas y verlas, ¿no? Y no siempre estar viendo las mismas cosas, vamos a llamarlas producto Netflix de consumo rápido, ¿no? Entonces, el documental creo que es algo en extinción y que hay que cuidarlo. Pero sí, a tu respuesta, sí, lo podríamos haber hecho de otra manera, obviamente. sí. Con la cercanía de las drogas y la cultura rave, ¿hay alguien que se os haya quedado en el camino, que hayáis buscado, o sea, alguno de los personajes que hubieseis querido entrevistar, que igual ya no esté? Sí, Mucho. contadme más Pero no de solo eso. por las drogas, sino por edad, por Sí, otras circunstancias de la vida. Mm, Y antes Eduardo lo decía, a lo mejor íbamos a Inglaterra a entrevistar a alguien y acabamos entrevistando a otras personas sí. porque sí. no aparecían o... Sí, un poco por ese trabajo de investigación de, mira, ¿sabes dónde está? No, pero ¿sabes dónde No, está? a ver, esta gente tiene muchos puntos bueno, comunes entre ellos, ¿no? Pero eh, primero, muchos tienen agendas muy ocupadas, otros están en Belén con los pastores, como dice mi madre, entonces te estás esperando para la entrevista y dices, ay, me olvidé, y cosas así, o tú dices, pero yo no te dije que era hoy, sino que era otro día, y tú has venido desde Tenerife, has llevado un Claro. equipo, ¿sabes? Entonces, eso son cosas complicadas que nos han pasado mucho más de lo normal, y lo que contábamos ahí es que a veces hemos ido a entrevistar a 4 personas y esas 4 personas decirnos que no, y estar una semana en Londres y acabar con 8 entrevistas de otros tipos, o coger un coche, sino que vamos a Manchester y vamos a hablar con este tío que está ahí esperándonos. Y hemos sido como muy resolutivos y sí, claro que hay gente que ha muerto. De hecho, hay gente que sale en la película que ya ha muerto, Sí, ¿sabes? sí, que claro, han pasado tantos años desde que Exactamente. empezaste. Claro. Sí, porque, pues bueno, pues algunos, pues el cáncer es un mal que cuando nos hacemos mayores nos damos cuenta que está por todas partes y que luego esta gente también pues ha tenido una vida de rock and roll, ¿sabes? No son veganos y desayunan Sí, papaya, sí. ¿sabes? Entonces tienen sus cositas, ¿no? No todos, pero sí. No todos, no todos, pero bueno, en Pero general. sí, al final la vida nadie sabe lo que nos depara y algunos ya no están con nosotros y otros que nos hubieran encantado, pues no llegamos por tiempo, ¿sabes? Sí, cierto. Por ahí tenía algunos que me decía, este tiene que salir y por el camino no, Y lo llevó. no pudimos. Como te dije antes, la pandemia nos paralizó, nos retrasó mucho la agenda. Quizá este documental hubiera salido 3, 4 años antes, pero bueno, estamos ¿Y se aquí. puede nombrar a alguien que hubieses querido que estuviese que no se pudo por ese tipo de motivos? Pues sí, estuvo Alan, que le hicimos un bonito tributo En la en la película. película, y hay otro principalmente para mí que es Roger the Doctor, que tampoco pudimos entrevistarlo y es una gran figura del movimiento raíz y sobre todo en el sur de la isla. Os quería preguntar sobre todo a Unai si llegaste a ir a raves antes de empezar a pinchar tú. Yo empecé muy pequeño en rave son desde una rave en esta habitación, en aquella época donde se hacían las cosas de boca a boca porque no habían redes sociales, no se promocionaban o simplemente algún amigo pintaba un cartel a mano y se pegaba en el colegio en aquella época. Un secreto. Sí, fui e hicimos algunos amigos y yo hicimos algunas rave
Y luego, pues, la primera vez que pinché fue en el año 93, que mi hermano mayor me llevó y eso fue mi primera rave oficial, porque al final era en un local, pero rave abarca desde, como te digo, una fiesta en cualquier sitio abandonado hasta una discoteca. O sea, al final. ¿Y cómo ves que otros DJs no vayan a bailarle a otros? O sea, que solo actúen, que no vayan necesariamente a ver a otros actuar. Ni bien ni mal, o sea, Sí. no lo veo mal para nada, o sea, cada uno es libre como persona de hacer lo que quiere. Yo al principio iba a las fiestas que podía o matinés y tal, y siempre me encantaba bailar, pero ya cuando me interesé más por la música iba y me quedaba mirando lo que hacían, ¿no? Porque me fascinaba, pero yo nunca he pensado en, no, este no viene a escucharme, no, no Sí, viene. Yo literalmente, siempre pienso que si te gusta una cultura, nunca te va a gustar todo el mundo, ni tiene por qué, no es una obligación. Simplemente si te gusta, pues respétala, pero eso es la vida, ¿no? Respeta a todo el mundo y si la música te gusta, yo creo que la música es amor, lo más que puedes hacer es tener respeto. Es que al final todo se basa en el amor y en el respeto y es parte de esta cultura. El rave Totalmente. es unidad, amor y respeto. Es Y que comunidad, sí. comunidad. Al final no tienes por qué, yo no tengo por qué gustarte, no tienes que ir a bailarme a mí, no pasa nada. Es que no tienes ninguna obligación. Pero mientras respetes a las personas y a la música que te gusta, guay. ¿creéis que este tipo de proyecto que ha tomado tanto tiempo y llegar a tantas personas que habéis entrevistado es rentable? Yo creo que la rentabilidad en los documentales se mide por la pasión que tú tengas en lo que estás haciendo. El documental es de manera, desde que nace, salvo Cuatro Afortunados, un producto deficitario en lo que viene siendo la venta del mismo, ¿no? Entonces, así, y todos los que hacemos documentales lo sabemos perfectamente. Entonces, yo creo que estos son proyectos que están movidos por la pasión. Obviamente, a mí no se me ocurriría en mi vida ponerme a hacer un documental de una temática que no me gusta, porque sería como tirarme un ladrillo a la cabeza. Sin embargo, hago vídeos a publicidad y cosas de otro tipo de Sí, historias una inversión más pequeña en ti. que me dan igual, ¿no? Pero el tiempo y la pasión y luego el resultado y lo que tú te llevas con haber terminado algo que querías hacer y encima en el documental siempre es cuesta arriba, ¿no? Entonces es como una super victoria de decir, yo llegué, yo lo hice lo mejor que pude, a lo mejor lo podía haber hecho mejor, pero con las cosas que fui, con las herramientas o las pistolas, las armas que tenía en mi mochila, llegué hasta aquí y yo creo que Jonay y yo, a lo por ti, nos sentimos muy orgullosos Yo del hay cosas resultado que y no se miden sí. económicamente o No son. Entonces, el día que lo pongamos en ello público, que será hoy, digamos que ahí es donde vamos a cobrar la mitad del cheque y la otra mitad del cheque, pues bueno, también los documentales nos van dando dinero mientras vamos trabajando en ellos, porque tampoco esto es una cosa que uno hace sin poner su capital o sin cobrar un duro. Pero bueno, obviamente la inversión en horas que Johanna y yo le hemos echado al asunto es muchísimo mayor que la rentabilidad capital. Entonces aquí nos vamos a agarrar a lo emocional y probablemente a cuando la hija de Jonay tenga un nietito, que enseñarle cómo papá se la gastaba y cómo eran los 90 en un documental que hizo el abuelo, ¿no? Pues lo mismo para mí. Sí. ¿Cómo creéis que va a evolucionar la cultura rave tanto fuera como aquí en el futuro? yo particularmente creo que la cultura rave ha evolucionado sin límites y no va a parar, porque festivales, lo digo, como Tomorrowland o en este caso para mí en Tenerife, que lo digo siempre, Sun Blast, que es un festival donde van más de 20.000 personas, es fiel reflejo de cómo ha evolucionado. Evidentemente todo evoluciona, ahora tenemos redes sociales, todo está más profesionalizado, ¿no? Pero hay festivales en Inglaterra como Boomtown donde van 250.000 personas y no tiene... No sé a dónde va a evolucionar la música, pero sé que la cultura rave
para mí engloba demasiados estilos musicales porque se fusionó todos tipos de música, no tiene límite, eso es mi punto de Sí, vista. yo creo que pues puntualizarle un poco atrás o sea, cuando tú vas ahora a un festival a ver de 10 jockeys y tienes 40.000 personas detrás y estás solo el DJ y estás todos bailando, eso tiene un inicio, ¿no? Y ocurre inicialmente en Inglaterra, en otros lugares casi inmediatamente también. Eh, y entonces la cultura festivalera de hoy en día es la evolución de esas fiestas completamente ilegales que se montaban en un descampado, que se daban códigos secretos por la radio para que la gente supiera a dónde ir, iban a una gasolinera, se esperaban allí, luego daban otros y aparecían 25.000, 30.000 en los años 90, en el año 90, pero es que en el 93 igual eran 40, 50.000 personas en un descampado donde montaban unos altavoces y donde los DJs tocaban una música que solo podías oír ahí o en las radios piratas. Y toda esa cultura, que es una especie de Woodstock, pero en electrónico, es la semilla de todos estos festivales que Jonay habla, como el San Blas, etcétera, que son festivales que obviamente están adaptados a los tiempos y a las normativas y que al final las culturas van entrando a ser parte, o sea, las contraculturas forman parte de las sociedades, como ahora ser hippie es otra cosa que era muy distinta a lo que era ser hippie en los 60 o los 70, ¿no? Claro, las culturas evolucionan, ¿no? Pero a día de hoy hay gente que sigue buscando ese secretismo en sus Ujú. raves. Siguen habiendo raves Siguen habiendo, secretas. Sí. sí. Eh, ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Qué opinas de la gente que tiene ese fetiche por buscar ese secretismo o ese cultismo en sus raves, que busca... Es respetable, a mí me parece bien. Nosotros hacemos algunos eventos para 100 personas porque queremos tener esa cosa íntima. Sí, Y entiendo que generaciones nuevas o no tan nuevas tengan su manera de hacer ese tipo de eventos. A lo mejor, pues eso, no. Bueno, hoy en día supongo que lo hacen por medio de alguna red social o algún WhatsApp o Signal ¿no? o canal de difusión secreto, pero para mí sigue siendo maravilloso. Hay un documental también que hicieron de algo así en la pandemia en Inglaterra. Creo que se llama Better Days, que es algo así de chicos más jóvenes Mm. que siguieron haciendo rave y sobre todo en la época pandemia que estaba mal visto. Yo mientras, como te dije antes, mientras haya respeto y valores, creo que todo... ¿tú Mm. crees que es un poco la necesidad de que, aunque ya estén más normalizadas y regularizadas, la necesidad de portarse mal un poquito, Yo creo que, somos yo, teenagers y... yo creo que esa cultura siempre va a estar. Lo que Claro, pasa es que nosotros lo que hablamos en este documental es cuando esa cultura explota y solo en Londres y afuera de Londres cada sábado había más de 2.000 raves Ujú. con claro. 250 policías que estaban destinados en la unidad para luchar contra las raves en el primer año a una unidad de policías que pasó a 20.000. Entonces, esa es nuestra historia y obviamente esa cultura ha evolucionado por un lado, digamos, oficial y por un lado underground también, pero no es comparable a, A ese mundo, a sí. ese boom de los años 90. Entonces, obviamente es una cultura que existe, obviamente irte a una rave en el desierto de Toledo, de no sé qué, tiene algo muy interesante más allá de irte al club a bailar por la noche y tiene unos añadidos muy guays y aparte una manera también de consumir estupefacientes y de volar y de irte a otros lugares mucho, muy diferente a cómo puedes pasar una noche, un sábado en cualquier ciudad. Ujú. Vale. Pues, ¿dónde planeáis moverlo? Pues tenemos un estreno en Londres, en un festival muy interesante que se llama Dock and Roll, un festival con mucho prestigio. Estamos muy contentos porque nos han dado la noticia hace poco. Y eso era como un match que queríamos hacer porque hay, muchos de los grandes artistas que están en el documental viven allí y nos hacía mucha ilusión verlo con ellos. Y ahora en Tenerife, del 4 al 8 de diciembre, va a estar en los cines Price, bueno, los antiguos multicines Price,
se llama Espacio Cultural Pris. Y luego a partir del 12 de diciembre estarán en los cines del campo a las 7 de la tarde. Pues haremos un estreno próximamente en Gran Canaria, pero no tenemos fecha todavía. Estamos ahí un poco liados. Y, y luego, bueno, pues tenemos una distribuidora que está buscándole, una distribuidora de Londres que está buscando huequito en las televisiones del mundo para que la película se proyecte en los... Teníamos algo ya en Holanda, ¿no? En Países Bajos, creo. Sí, en una televisión, en la televisión pública de Holanda se va a proyectar la película. Y, Saliendo cositas y la estrenamos en un festival en en Canadá. Canadá muy interesante. Pues, última pregunta. Esta me parece tontísima, pero me hace muchísima ilusión. Dale. Margaret Thatcher sabemos que no tendría ninguno, pero esto es un experimento mental. DJs tanto del documental o de fuera, ¿cuál creemos que hubiese sido el que le hubiese hecho cambiar de opinión? ¿A Margaret Thatcher? Sí, Un DJ. sí. Ninguno. Ninguno. Hombre, en la cama Fabio, ¿verdad? Sí, tipo de Eh, experimento mental. Experimento sí. mental. Experimento mental. Porque ella tenía la mente cerrada a probarlo, pero digamos que la convencemos a probarlo. ¿Cuál es el que le hace cambiar la mente? LSD. Venga. Donde las cosas musicales siempre mandan a nadie. Entonces yo voy detrás a LSD. Sí, LSD le haría cambiar de opinión. sí, Porque él cambió de opinión sí. en el año 87. Así que entiendo que él le haría cambiar. Claro, es que el cambio empieza por uno mismo. Ujú. Qué bonito. Me parece un cierre súper bonito. LSD tiene una gran charleta, un gran testimonio en la película casi al final. Aparte que es uno de los Sí, DJs más míticos de Fantasia y un montón de rave, sí, de los más que admiro yo, por ejemplo, me sí. encanta y es un gran amigo al Y es, final. y es un tipo excepcional. Sí, sí, O sea, tú lo ves directo en el documental y ya al ratito tú ya quieres ser amigo de él. sí, sí, Porque tiene sí. una sonrisa Él enorme, porque es, suelta sus chistitos y porque sí, está como muy relajado, quieras que no. Muchos están acostumbrados a la cámara, pero otros están un poco tiesos, ¿sabes? Sí, Es lo que se van soltando, ¿no? sí. Pero él es una de esas personas que le pones una cámara y y transmite. transmite, sí, totalmente. Y yo le tengo mucho cariño, porque claro, cuando te tiras tanto tiempo con una película, a los que salen en la película tú los quieres un montón, Sí. ¿sabes? Porque las entrevistas duran 2, 3 horas, tú las Claro, tienes, las se van tienes, abriendo, las las van tienes, conociendo. y las tienes que escuchar un montón de veces, y cortas, y pegas, y no sé qué. Entonces, a lo mejor hay algunos que no son, digamos, del núcleo de Jonario, que no son hechos amigos nuestros, sino que los hemos entrevistado y ya, que yo si los veo, los voy a tratar como si fueran mis mejores amigos, ¿sabes? Yo creo que a todos los editores nos pasa eso, Sí. que Que les coges cariño a base de repetición. sí, les cogemos cariño y intimamos con ellos un montón, ¿no? Entonces es como que nosotros tenemos, o yo por lo menos tengo como 50 nuevos amigos, ¿sabes? Que muchos de ellos son amigos, pero la mayoría no saben que Hombre, hemos que dormido tienen en amigos. casa de algunos, Hemos ¿eh? dormido, sí. No, y nos hemos ido de pinta Está bien, está con bien. muchos otros, sí. Pues yo creo que para la próxima que paséis por Londres, por la tumba de Margaret Thatcher, mucha gente deja souvenirs negativos. Yo creo que le podríais dejar un pendrive de De este LSD, hombre, ¿no? en plan, Totalmente. como un pequeño souvenir, y me parecería súper bonito un pendrive con la peli. Maravilla. Sale ahí. Para Cartacho sale la peli, obviamente. Sí. Sí. No sale muy bien parada, pero oiga, cada uno. Pero bueno, ya a día de Hombre, hoy sale lo que sale, sí, histórico. Sí, sí, Nosotros es no histórico, hablamos es mal de histórico. nadie, ¿eh? No. yo creo que no es hablar mal, uno habla objetivamente y ya que si uno Acontecimientos dice la verdad y la históricos. persona queda mal, ya es cosa de la persona. Totalmente. Desde luego. Pero vamos, Margaret Thatcher no era Sí, una persona que a las generaciones venideras les pareciera como muy interesante. sí. Pues caballeros, espero que lo dejamos aquí y Muchas ya gracias. estaría. Muchas gracias. Sí. Esa es toda la información que corresponde a las proyecciones. Queda por el centro de la pantalla. Por favor, ayúdame con el gesto mágico del centro de la Juan, pantalla. che. Sí.